Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola Elvia, Hola, ¿cómo estás? bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Ya regresamos con nuestra programación habitual. Nos tardamos un poquito por el podcast, pero habíamos tenido muchos compromisos y cuestiones del estilo, pero ya estamos de regreso. Bienvenidos, bienvenidas. Vacaciones del podcast. Vacaciones, no, porque nada más fue una semana. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Entonces, pues bueno, este bloque del podcast, ya que pasaron las elecciones y todo el ruido y la información y las campañas electorales, queremos meternos como con más calma a evaluar, a hacer lo que nosotros vamos a llamar nuestro diagnóstico del acuerdo de transformación o del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero también de cómo nos fue en las elecciones como parte del último podcast. Del último bloque del podcast. Del último episodio de este bloque va a ser, digamos, cómo nos fue en las elecciones, nuestras ok. impresiones, todo ese tipo de cuestiones. Va a ser cronológico. Cronológico. Entonces, en este primer episodio del bloque nos gustaría pensar y reflexionar en cómo podemos diagnosticar a la cuarta transformación, desde qué características o categorías, desde qué puntos de vista, desde qué enfoque, con qué datos, con qué reflexiones, para digamos que todos tengamos una idea mucho más general y profunda de cómo nos ha ido en este sexenio, porque creo que hay mucho ruido en las redes sociales, hay mucha desinformación, hay muchas cosas que son importantes reflexionar a fondo y meternos desde un punto de vista lo menos sesgado posible, ¿no? O sea, como hemos dicho, siempre vamos a tener nuestros sesgos, pero creo que es importante intentar dejarlos un poquito de lado para hacer una reflexión profunda sobre qué ha sido la cuarta transformación, que ha sido como muy cuestionada, muy criticada y una parte muy importante de nuestra vida pública en los últimos casi 6 años, ¿no? Entonces, digamos, tal vez podríamos empezar con una pregunta muy general, si quieres comenzar con ella, Elvia, a empezar a reflexionar cómo podemos hacer un diagnóstico de un sexenio, es decir, qué características o qué enfoques podemos tomar en cuenta para diagnosticar un sexenio como ciudadanos y ciudadanas, pero también, digamos, desde nuestro punto de vista profesional. Pues justo, o sea, creo que lo pones o lo planteas muy bien. O sea, creo que el esfuerzo que vamos a hacer en este bloque va mucho más enfocado en, a partir de nuestros conocimientos como profesionistas, que además, curiosamente, los dos compartimos como ciertos capítulos de nuestra formación, aprovechar esos expertices para poner sobre la mesa un análisis que nos dé información sin caer como en estos polos que se han estado viendo en estas últimas fechas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué preguntas o qué elementos tendríamos que considerar para analizar y pasar como por el filtro de pues sí, como de la reflexión más allá de la opinión, para llegar a una conclusión o darles a ustedes información que les sirvan como para tener como sin ese, digamos, lente de la polarización, ¿no? De vamos a buscar datos para atacar a la 4T o vamos a buscar datos para favorecer a la 4T, ¿no? O sea, como que siento que esa es como un poco la inquietud de donde nace nuestra intención de hacer este bloque, ¿no? De análisis. Y ya un poco más respondiendo a la pregunta, creo que lo primero que diría es, creo que lo primero que necesitamos es justo recabar toda esta información para contrastar todo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces un primer paso sería, uno, poner como sobre la mesa todos los temas que vamos a buscar información. Dos, buscar datos, ¿no? O sea, cosas que puedan ser verificables, porque justo como que un poco la diferencia entre dar una opinión con la experiencia nada más o dar como un análisis implica tener información que compruebe o que evidencie lo que nosotros estamos diciendo. Ese segundo paso sería ese. Y un tercer paso pues ya sería como digerir toda esa información, ¿no? Tanto como las preguntas que nos mueven, como los datos que están para soportar esas preguntas y ver cómo se resuelven esas preguntas a final de cuentas con la información que recabamos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo pondría otro par de cosas, o sea, yo creo que ese es un muy buen plan general de cuál va a ser el camino para ir, digamos, descifrando o haciendo nuestro diagnóstico, es decir, cuáles son los pasos
o nuestra metodología dentro de este podcast, pero digamos, creo que pondría como otras dos planteamientos teóricos, uno teórico y uno metodológico, para ir desmenuzando a través de estos capítulos todos estos temas, ¿no? Ajá. Uno es, digamos, algo que ha sido muy discutido dentro de este sexenio. Uno es el hecho de qué tanto se aleja o se acerca la cuarta transformación de ciertos conceptos teóricos que han sido muy criticados, platicados, discutidos durante este sexenio, ¿no? Por ejemplo, uno creo que muy importante es el tema de la democracia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto podemos decir que, y digo, ahí tenemos muchos contenidos que pueden ayudarles a elucidar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, de qué hablamos cuando hablamos de autoritarismo. Ahí hay varios divanes que vamos a poner en la descripción del video para que, digamos, podamos tener más elementos para evaluar, ¿es la 4T un gobierno democrático, autoritario? ¿Qué implicaciones tienen estos conceptos? Pero, digamos, por otro lado, aunque no lo vamos a hacer, podemos de alguna manera traer como un par de elementos de la metodología del análisis de las políticas públicas, digamos, ¿no? Es un mundo de conocimiento muy grande el del análisis de las políticas públicas, pero digamos podemos solamente intentar contestar a la pregunta en diferentes temas como seguridad, salud, medio ambiente, a lo mejor el tema de la democracia, de los institutos autónomos, contestar a la pregunta de ¿ha sido eficiente la política de la seguridad en la cuarta transformación? Y con esto solamente me refiero a pensar, ¿ha cumplido con sus objetivos, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la política y si ha dado los resultados que se esperaban? Ese es el tema o esa es la manera en que, más o menos de manera muy simplista o básica, el análisis de las políticas públicas se hace, ¿no? O sea, obviamente tiene muchos más pasos, muchas más herramientas estadísticas, cualitativas, para analizarlo, pero nosotros, digamos, lo podemos abordar desde un punto de vista un poco más general para intentar responder estas preguntas, sí, con datos, con análisis, pero digamos no específicamente como un análisis de políticas públicas, porque eso tiene sus metodologías muy particulares, ¿no? Pero me parece importante responder esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto se aleja de la democracia o qué tan eficientes han sido las políticas en ciertos temas muy específicos? Sí. Y creo que por ahí anda la Biblia del sociólogo. Sí, allá. Ajá. La Economía y Sociedad de Max Weber. Y digo la Biblia porque, o sea, justo muchos conceptos que ahora son como muy traídos a colación en conversaciones familiares vienen de esos tratados teóricos, ¿no? Y justo ahorita que hablabas me venía a la mente, a final de cuentas, cuando uno hace investigación social, tiene métodos muy rigurosos y yo creo, digo, no sé si es mi sesgo porque nosotros nos enfocamos en las ciencias sociales, pero creo que a veces la metodología en la investigación social es mucho más rigurosa y explícita, o debería de ser mucho más rigurosa y explícita, porque precisamente como se estudian personas y conductas que no son tan cuadradas como de si le cambio el pH pasa esto, o si tiro una pluma se cae y puedes medir velocidad, ¿no? No son como cosas tan tangibles como las ciencias duras, ¿no? Las que se les conoce. O sea, precisamente justo la metodología es lo que hace que una persona pueda entender cómo leer las investigaciones en ciencias sociales y darle sentido a qué enfoque está dando, ¿no? Y entonces justo cuando uno lee los artículos o lee la información que viene de las investigaciones en ciencias sociales, o sea, creo que ahí hay, desde mi perspectiva muy particular, ¿no? Justo ahí es en donde encuentras como la diferencia entre un buen investigador social y otro que no lo es tanto, ¿no? Cuando él puede hacer cuando esa persona puede hacer explícita todos esos pasos de rigor metodológico que llevó a cabo para llegar a las conclusiones y tú lo lees y dices, pues sí, tiene sentido, y ves los datos y ves la información, eso es lo que le da como cierta legitimidad y cierta seriedad a esas investigaciones sociales. Y como David muy bien precisa, el ejercicio que nosotros vamos a hacer es más como una cosa intermedia, pensando en que
todos los que nos ven que no se dedican a las ciencias sociales puedan, con la misma información, poder resolver esas preguntas desde su perspectiva, ¿no? Y creo que hace rato hacíamos como un ejercicio con Mamá Lindy Lab, ¿no? De preguntarle así como desde tu perspectiva, o sea, ¿qué necesitarías para poder decir con todos los pelos de la burra en la mano, como se dice, que Andrés Manuel es o no autoritario, ¿no? O que la 4T ha hecho o no bien su trabajo. Y creo que estos bloques de episodios nos vamos a enfocar como mucho desde esa perspectiva, pero sí haciendo como ese paréntesis que David muy bien marca, es no vamos a hacer como un análisis riguroso desde las ciencias sociales, sino queremos ofrecer más desde la perspectiva desde persona de a pie, ¿no? De dónde se pueda llegar información para sacar ciertas conclusiones. Sí, porque digamos que una de nuestras tareas autoimpuestas en Palma Lab, como ya le hemos dicho, pues es esta intención de generar contenido e información que esté un poco fuera de la polarización, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Pues con todas estas herramientas que Elvia comenta de traer a través de una conversación muy casual, digamos, herramientas que hemos aprendido en nuestras profesiones, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo como ciudadanos podemos pensar en cómo evaluar a un gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo pensar en esto? Porque, digamos, creo que dentro del contenido y dentro de las analistas, o sea, fuera de la opinión pública en general, de la ciudadanía común y corriente de la calle, o sea, creo que están estos dos polos que Elvia mencionaba, ¿no? O solamente eres pro 4T y la defiendes a capa y espada, o eres de la oposición y usas los datos de cualquiera de los dos lados a tu conveniencia para criticar o para ensalzar a la 4T, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el hecho de darnos a la tarea todos y todas, pero digamos nosotros también como generadores de este tipo de contenido informativo, de decir, bueno, ¿qué de esos elementos, qué de los datos y cómo los podemos leer y cómo los podemos leer de una manera más responsable y entre comillas objetiva como ciudadanos, ¿no? Sí, sobre todo para, o sea, yo creo que dentro de este contexto en el que estamos de personas que son muy fervientes defensoras de la 4T y personas que son muy fervientes defender o la oposición, pues, creo que poco a poco se está poniendo en medio un grupo de personas que estamos como más preocupadas en empezar a generar puntos de conexión, ¿no? Y empezar como a decir, bueno, es que no, las cosas no son blancas y negras, hay matices de grises y la vida social es mucho más compleja que decir o calificar a alguien por un acto en particular. Pues eso, o sea, como que a final de cuentas, como desde nuestra perspectiva, desde nuestros, como dice David, yo le diría que es incluso hasta como de nuestras misiones de vida, ¿no? O sea, claro, que los dos estamos muy interesados, es en cómo podemos tener una conversación que genera muchas pasiones desde un lugar en donde nos enfoquemos en lo que podemos comprobar y pues un poco ya ahí también mediar con la valoración personal, porque a final de cuentas justo estas filias y fobias evidencian mucho las emociones y los valores que tenemos como personas, ¿no? O sea, a mí me pareció sorprendente justo el último video que sacaron en un canal de YouTube, ¿no? En donde se expresaban muy feo de las personas que habían votado por la 4T y me hizo sentir muy incómoda porque justo yo pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos recomponer, ¿no? Si es que alguna vez se rompió algo, porque eso es mucho el discurso que ahorita maneja la oposición, ¿no? ¿Cómo podemos recomponer el país desde un lugar en donde de entrada estás menospreciando a todo un grupo de personas, ¿no? Y justo veía un comentario de Denise Dresser que me pareció muy atinado, que decía, es que el gran pecado de la oposición es que no entiende que para una persona que le cambió la vida completamente el apoyo de los programas sociales, vote por la 4T y además le recriminen que no sabe o no tiene idea de lo que pasa en el país, cuando esas personas, solo por esos apoyos sociales, les cambió la vida de un día para otro. Sí, digamos, de alguna manera aquí estamos delineando más o menos los puntos o bueno, ya delineamos más o menos de cómo vamos a acercarnos a este análisis de la 4T, y ahora me gustaría pasar al qué, digamos, es decir,
¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas o los grandes temas de, no sé, me acuerdo de una colección, ¿te acuerdas que sacó el Colegio de México hace varios años de los grandes problemas de México? Sí. Creo que cada sexenio, cada momento histórico tiene diferentes problemáticas o temas que son de interés público, ¿no? Digamos, es así como se va delineando la agenda gubernamental, pero también la agenda social o la agenda que nos interesa a todos y a todas, ¿no? Entonces, digamos, para ti, creo que son muy claros de alguna manera porque todos estamos preocupados por ciertos temas, pero para ti, ¿cuáles serían estos qués? O sea, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo más importante a elucidar o a diagnosticar en la 4T? Pues es que, o sea, justo creo que es parte del ejercicio que vamos a empezar a hacer, porque creo que hay como dos formas de agarrarle de empezar a amasar la masa, ¿no? O sea, creo que uno lo puede agarrar como desde el propio discurso de la 4T y decir, al principio, cuál fue como cuáles fueron esos grandes temas que la 4T nos vendió cuando Andrés Manuel, o incluso desde antes, ¿no? Porque ya era como la tercera vez que hacía campaña, pero me refiero a como desde la configuración de Morena y desde la misma valoración del partido, cuáles eran como esos grandes temas que había que preocuparse, ¿no? En la vida pública. Y creo que otra perspectiva es más bien justo desde la preocupación individual de decir, a mí en específico, Elvia, me preocupó que desde el inicio de las campañas y desde el inicio de cuando empezó a cocinarse todo esto de la 4T, se dejó muy marginado el tema de medio ambiente en el país, ¿no? O sea, teníamos ya como una agenda muy clara, teníamos objetivos claros en cuanto a la agenda del panel del IPCC, ¿no? Y teníamos como objetivos muy, muy claros y compromisos internacionales. Y a mí me llamaba mucho la atención que al leer de esos primeros, se les llaman plataformas electorales, pues la verdad es que parecía como muy, muy discursivo y poco aterrizado el tema ambiental, ¿no? Y creo que eso es algo que se ha hecho muy explícito, no solo con el tema del Tren Maya, sino también con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y el tema de la energía también. El tema de la energía. Entonces creo el problema del agua en la Ciudad de México, ¿no? A mí en lo particular eso es algo que me llamó mucho la atención de inicio. Y otro tema que me llama mucho la atención es el tema de la migración, ¿no? O sea, me parece como uno de esos grandes temas que siento que hemos ido pateando sin ser como muy explícitos y contundentes en cuáles son las medidas que se van a tomar. Y creo que hay como mucha xenofobia alrededor también, ¿no? Desde los mexicanos al decir como, o sea, cómo se quejan de que solo les dan frijoles, ¿no? Cómo se quejan de eso, o sea, todavía de que llegan, ¿no? Exigen comida, los problemas con los campamentos que ha habido y que sí ha habido como líneas de acción como el hacer este programa de nacionalización, ¿no? De los migrantes, de decirles, bueno, ya se pueden quedar aquí, pero no salen de este estado, ¿no? Entonces, justo como esas soluciones me parecería muy interesante verlas con más lupa, no solo porque, pues en lo personal, es un tema que me llama mucho la atención porque implica como muchas aristas que impactan en cómo somos como personas, ¿no? Y en la humanidad que podemos demostrar como personas, sino a nivel de nacional, ¿no? O sea, tiene que ver con un problema que va desde Chiapas hasta Tijuana. Sí, ok, me parecen muy interesantes los temas que dices y muy interesante cómo los separas entre qué nos planteó la Cuarta Transformación y qué nos preocupa a nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, creo que, digamos, retomando esa distinción, yo podría rescatar algunos temas que planteó la 4T, ¿no? O sea, creo que dentro de esas plataformas y dentro del mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador, podría rescatar 3 o 4, ahorita los contamos, ¿no? Uno, el tema de la corrupción, ¿no? Que fue como una de sus banderas más importantes y podemos empezar a preguntarnos, ¿de verdad, como él dice, se acabó con la corrupción en México en este sexenio? 2, el tema de la seguridad y de la política abrazos no balazos. Es decir, o sea, hubo una gran discusión durante todo el sexenio
en torno al tema de la seguridad, en torno al tema de abrazos no balazos, de la Guardia Nacional, de la militarización o no del país, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese también es uno de los grandes temas que ellos plantearon como, bueno, vamos a ir a las causas de la inseguridad y así vamos a resolver el problema, ¿no? Sí. Otro tema... Que además, digo, si me permites hacer un paréntesis, o sea, este en particular se me hace muy interesante porque creo que la gente no tiene a veces como mucha claridad en qué se traduce ese abrazos no balazos. O sea, tú acabas de decir algo muy claro que es, pues, es enfocarnos en la prevención de los delitos en vez de la reacción a los delitos, pero creo que no es como muy explícito ni desde el gobierno ni desde las personas como lo estamos leyendo, y justo el reclamo ha sido, es que eso de abrazos no balazos no sirve de nada, ¿no? Pero justo, o sea, como lo pones, creo que podría ser como muy, muy interesante verlo a raíz de, o sea, materialmente en qué se tradujo eso de abrazos no balazos, ¿no? Sí, cómo se materializó la política, ¿no? ¿Qué pasos se dieron? ¿Qué acciones gubernamentales? ¿Qué políticas, programas? ¿Qué presupuestos se dieron para ese tipo de cosas? E ir desmenuzando todo eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, otro tema de los que fueron saliendo durante el sexenio fue el tema de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es uno de esos pero que tenemos sobre que todo platicar. por de dónde venimos, ¿no? De 2 años de pandemia. Sí, claro, exacto, exacto. Sí. O sea, creo que durante la pandemia del COVID-19 fue cuando, o sea, ahí la oposición tuvo una mina de oro para explotar el tema de la salud, ¿no? De qué pasaba en esos momentos, qué pasó después y cómo se agarraron para criticar, por ejemplo, la respuesta del gobierno con la megafarmacia, las muertes en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese también es uno de los temas más importantes, pero también un tema que yo quiero tratar en específico en el próximo episodio es un, digamos, tema más teórico o más general que tiene que ver con el cambio político y el cambio social, económico, cultural, etcétera, en México, ¿no? Que es, digamos, ha habido y hay una discusión bastante fuerte desde mi perspectiva en torno a cuáles son las causas o de dónde vienen estos problemas que hoy vivimos en México, ¿no? O sea, creo que de una manera muy simplista, de los dos lados, ¿no? La oposición dice, es que el problema de la inseguridad, de la salud, de todos los temas que ya tratamos, son culpa de la 4T, ¿no? Y la 4T dice, no, no, todos estos problemas que vivimos hoy en México son culpa de la mafia en el poder o del neoliberalismo o de Carlos Salinas de Gortari o de Felipe Calderón, ¿no? O sea, hay como ciertos culpables para ciertos temas en específico, pero digamos en términos generales, ¿cómo podemos reaccionar y reflexionar en torno a cuáles son las causas de estos problemas para verlos, digamos, como procesos de mediana duración, ya no tanto como de un sexenio o de ciertas acciones políticas, y contestar a una pregunta? O sea, ¿es verdad lo que dice la oposición, que es culpa de la 4T la inseguridad? ¿O es verdad lo que dice Andrés Manuel López Obrador de que es culpa de la inseguridad de Felipe Calderón por la guerra en contra del narco, ¿no? O sea, creo que la verdad se encuentra en medio, ¿no? Al final de cuentas. Sí. O hay otro tipo de respuestas que podemos dar a este tipo de preguntas. Es poner en cuestionamiento el pensar, ¿la cuarta transformación fue una transformación o no fue una transformación? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué no ha mejorado? Y ponerla en perspectiva con estos procesos económicos, políticos y sociales para ver, digamos, qué tan eficaz ha sido la tarea que se ha autoimpuesto de las políticas públicas en estos temas, pero también qué cargas ha traído de procesos mucho más largos, ¿no? Y si es cierto eso, ¿no? O sea, creo que esa es una... O sea, creo que hay gente que se dedica a estudiar esto. Ajá. ¿No? O sea, tiene carreras muy largas que podemos rescatar como textos recientes que puedan como comparar estos dos periodos, ¿no? Porque justo es un proceso que, o sea, para poder decir hay un cambio o hay una transformación a partir que Andrés Manuel llega a la presidencia, o sea, creo que es un proceso que, como lo veas, tiene que abarcar más del sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, o sea, creo que, o sea, va a estar interesante, pero ahí sí vamos a tener que echarnos un clavado
que dicen los que han estado estudiando esto por muchos años, ¿no? Sí, claro. Sí, y es, digamos, esta tarea de este bloque del podcast, el ponernos esas tareas y reflexionar y pensar en torno a todo eso y decir, o sea, ¿qué tanto nos podemos alejar de los chismes, de las críticas que hacen en los medios, los analistas, los opinionólogos, los youtubers, todo eso, ¿no? Porque digamos, hay diferentes capas y diferentes niveles de análisis, ¿no? Hay el análisis que yo hago como individuo, hay el análisis que hacemos en la mesa familiar y las discusiones, hay el análisis que hace el opinionólogo en YouTube, hay el análisis que hacen los investigadores, hay el análisis de la política propia, ¿no? De los políticos, de esos diagnósticos y si recuperan o no las ideas de los ciudadanos o de los investigadores. Y creo que, o sea, en eso hay una serie de dinámicas de comunicación que a veces hace muy difícil procesar esa información como individuos, ¿no? Sí. Entonces es necesario como meternos a desmenuzar y a decir, bueno, ¿qué tanto esta cuestión de Andrés Manuel López Obrador de decir fue culpa de Calderón toda esta violencia? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no es cierto? ¿Qué tanto es cierto lo que dice la oposición al respecto? O sea, creo que es una tarea difícil pero necesaria porque nos permite, digamos, a nosotros como profesionistas intentar develar una respuesta que siempre va a ser una hipótesis, pero una respuesta a final de cuentas. Sí. Y pero también como ciudadanos, cómo nos permite, digo, ya pasaron las elecciones, pero las elecciones y la participación política no se acaban en las urnas, sino qué vamos a exigir de nuestros representantes con este tipo de diagnósticos, ¿no? Sí, creo que justo, o sea, yo un poco lo traía a colación justo para hacer esta reflexión que tú muy bien haces de las diferentes capas o posibilidades de análisis que hay, pero también lo hago porque creo que es muy importante que seamos conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿no? O sea, cuando escuchas comentarios muy contundentes de personas hablando bien o mal de cualquier lado, ¿no? Pero son personas que se dedican a la comunicación o influencers mismos, ¿no? Que hablan como con tanta seguridad cuando su carrera es de influencers y no han pisado un solo día una aula escolar, ¿no? O sea, como que justo es importante reflexionar de dónde viene la información, quién te la está diciendo y cuál es mi propia limitación para leer esa información, ¿no? O sea, porque creo que justo parte de esas como bandos como tan marcados a veces se definen más por las pasiones que por la información misma, ¿no? Y esto que hacía un periodista, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, creo, que se iba a las marchas. Creo que él es muy morenista, digamos, pero justo se iba mucho a las marchas como a... ¿Como disfrazado de rosa? Ajá, Ah, ajá. ya. Y les hacía preguntas y las personas como que repetían un discurso, pero en realidad no estaban como entendiendo mucho el discurso porque les preguntaba algo que claramente hacía o demostraba que nada más estaban repitiendo una sola cosa sin hilar bien como las ideas, digamos, de fondo. O sea, justo ese tipo de ejemplos creo que es como lo que queremos evidenciar con este ejercicio, ¿no? O sea, de dónde podemos encontrar información y de dónde podemos allegarnos, pero también reconocer que hay cosas que si quisiéramos opinar más contundentemente tendríamos que o llevar años estudiando esto o tener la información ya muy digerida a nivel como divulgación, por decirlo así, porque o sea, creo que lo que nos va a pasar en estos bloques va a ser que vamos a encontrar información muy teórica en las ciencias sociales y lo vamos a traducir como como dirían mis abuelos, a cristiano, ¿no? O sea, porque eso también es un problema muy fuerte. O sea, hay una disociación entre el lenguaje académico y el lenguaje de la vida cotidiana, ¿no? O sea, precisamente por eso existen el concepto pues de divulgación, ¿no? Para poder procesar toda información que es sumamente científica y poderla traducir para que todo el mundo la podamos entender, ¿no? Entonces creo que justo ahí va a estar lo divertido de hacer estos bloques y ese va a ser como justo el reto que nos estamos poniendo, ¿no? Y yo un poco lo ponía sobre la mesa, digo, no para decir que vamos a hacer una labor titánica, sino más bien como para hacer énfasis en que tenemos que, o sea, que desde mi perspectiva, si queremos empezar a entablar conversaciones más racionales que emocionales,
pues tenemos que también partir de un punto de humildad y reconocer que a veces nos van a faltar cosas para entender ciertas interpretaciones y que antes de pasar esa siguiente tenemos que leer una anterior, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y más porque a mí me preocupa mucho, digamos que es uno de los objetivos también de este bloque, de pensar en la 4T y de reflexionar en torno a un diagnóstico individual, pero también colectivo, razonado de la 4T, es, digamos, esto que tú estás diciendo, ¿no? Cómo se repiten, es que no quiero usar la palabra narrativas porque siento que la palabra narrativas ahorita ya está en todos lados, o sea, yo la veo hasta en influencers como que hablan de narrativas y me genera un poco de escosor, pero El digamos, cringe. como estas historias o que se repiten estos discursos, bueno, Yo dije discursos. también discursos es un concepto filosófico, sociológico o antropológico, pero digamos, cómo se están repitiendo estas ideas una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, no sé, por solo poner una, no, esto seguramente no lo dijimos en Gaming and News, pero bueno, acá lo comentamos, hay una constitución que anduvo circulando en redes sociales, que al parecer lo hizo una organización comunista, que no sé quién fue el primero que empezó a hablar de ello, pero por ejemplo que empezó a decir que era la constitución de la 4T, ¿no? Donde se abolía la propiedad privada, donde se tendía hacia un sistema comunista en México. Ni me enteré de eso. Era una organización comunista, en el próximo capítulo les decimos quién era. Ajá. Pero se empezó a decir, ¿no? Es que nos van a quitar nuestras propiedades y todo este discurso, por ejemplo, de que el comunismo es malo y yo digo, bueno, o sea, el comunismo en la actualidad es, no sé, un concepto tan vago y tan efímero y tan no actual que yo no sé cómo hay gente que cree que es posible que dentro de un país se haga comunista, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todos estos discursos de pensar en que nos vamos a ir al comunismo y vamos a ser como Venezuela, o sea, me preocupa que haya como ese nivel tan superficial de análisis de parte de analistas, pero también de parte de ciudadanos, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, también me preocupa el tema de que nuestro presidente utiliza el término neoliberalismo como un comodín, ¿no? O sea, lo usa para cualquier cosa. Es que el modelo neoliberal hizo que la salud estuviera así. Y a lo mejor tiene razón, pero ¿por qué? ¿No? O sea, Sí. aquí nos vamos a preguntar por qué dice eso, Sí. qué es el neoliberalismo y si realmente tiene impactos en la política actual, ¿no? Y digo, ¿En dónde cabe y en dónde no? En dónde cabe y en dónde no. Que además, o sea, por eso yo hacía la precisión de la importante vinculación que existe entre la investigación social y lo que discutimos en la mesa cuando comemos, porque a final de cuentas, o sea, creo que a veces la gente opina como con mucha convicción, pero con mucha, espero que no me cancelen, pero así lo voy a decir así, o sea, con mucha ignorancia, ¿no? Y a mí eso me parece a veces hasta una falta de respeto a todas las personas que se dedican a la investigación social, porque digo, esta persona cómo está hablando con tanta seguridad, si hay gente que lleva años estudiando esto, ¿no? O sea, de verdad, o sea, hay personas enfocadas, dedicándose a estudiar las transiciones democráticas, los procesos de pacificación, o sea, y decir con tanta contundencia es que México está fatal por las acciones de Andrés Manuel en contra del neoliberalismo, ¿no? O sea, porque, o sea, si lo dices así, suena absurdo y la gente hasta diría como, ¿quién? Yo no dije eso, pero digamos, un resumen muy simplificado para mí de todos esos discursos de la oposición se resumen así, ¿no? O sea, me están diciendo que están en contra de Andrés Manuel porque están a favor del neoliberalismo, porque eso es lo que está en contra de Andrés Manuel, ¿no? O sea, como que a esos absurdos uno puede llegar en ese tipo de conversaciones, pero a final de cuentas, mi punto era que a final de cuentas todos estos procesos tienen muchas personas alrededor investigándolos con datos, con evidencia, y el afirmar tan contundentemente, ¿no? O sea, o sin como hacer una reflexión un poco más profunda, pues justo habla de que a veces no tenemos toda la información en las manos, ¿no? Y solo repetimos lo que nos dicen porque nos suena o nos hace sentido, pero en los hechos tiene como mucho vacío, ¿no?
Pero también quiero decir como que ya desde la perspectiva justo de la investigación social y como más profesional, por decirlo de un contraste versus a lo que platicamos en las comidas, pues incluso dentro de esas mis perspectivas hay muchas explicaciones a los fenómenos, ¿no? O sea, hay cosas que investigaciones sí se las han dicho así como, sí, por eso el neoliberalismo es el culpable. Pero hay veces que las personas encuentran otra explicación, ¿no? En la corrupción, en movimiento social, no sé, o sea, como que ahorita estoy así diciendo cosas muy aleatorias, pero mi punto es, a final de cuentas, también dentro de la investigación social hay muchas explicaciones que pueden, digamos, concluir que A o B, C fueron el origen del problema, ¿no? Entonces, justo por eso se me hace como muy importante el punto de reconocer con humildad de a veces pueden no tener la información suficiente, ¿no? Sí, sí, que esa es otra cosa, digamos, que vamos a abordar de manera paralela o tangencial dentro de estos capítulos, porque digo, creo que hay otras dos cosas que me preocupan de todas estas discusiones y de todos estos temas que ahorita los podría nombrar o los podría llamar como la vulgarización y la banalización del conocimiento, ¿no? Y no lo digo en un sentido peyorativo, negativo, sino nada más cuando digo vulgarización del conocimiento es como los ciudadanos que no estudiamos esos temas nos apropiamos de un concepto, por ejemplo, ¿no? Como el concepto de democracia, de neoliberalismo, de comunismo. Es decir, si le preguntas a una persona como este tipo de influencers se las preguntaron en las calles, en las marchas, ¿qué es el comunismo o por qué le van a quitar sus propiedades? Y, o sea, se quedan como, bueno, pues es que nos van a quitar nuestras propiedades y vamos a estar como Venezuela y todos vamos a comer frijoles, ¿no? O sea, a ese nivel está esa apropiación de esos conceptos teóricos que, como tú dices, llevan años y años de investigación y de trabajo, de reflexión teórica, pero también de estudios que investigan la realidad actual, ¿no? O pasada de la sociedad. Entonces, digamos, en la manera en la que ciertos influencers o la manera en la que ciertos creadores de contenido o analistas en el Internet hablan de manera tan segura, eso también para mí responde como este tipo de banalización del conocimiento científico, ¿no? O sea, que creo que yo, o sea, es algo muy personal, pero yo estoy muy seguro de que la pandemia del COVID-19 impactó mucho en la manera en la que entendemos el conocimiento y la manera en la que entendemos la ciencia. Porque la pandemia del COVID, junto con las redes sociales, generó tanta información y tanta desinformación que hizo que la gente empezara a cuestionar el conocimiento médico, por ejemplo, y el conocimiento científico, y si las vacunas son fiables o no, y si las vacunas, es que cómo pudieron hacer una vacuna tan rápido. ¿Por qué es el 2024? Es que seguramente ya tenían las vacunas hechas, o sea, llegó a tal nivel de desconocimiento de la medicina y de la ciencia y a estas teorías de la conspiración de, por ejemplo, que nos metían chips 5G con las vacunas, ¿no? O sea, esas conspiraciones de decir, es que estamos dejando de creer en el conocimiento científico, entonces cuando yo veo a una persona que habla con seguridad en el Internet y que más o menos se acerca a lo que yo pienso de la vida y de la realidad, pues le creo y me compro su historia, me compro su discurso, me compro la manera en la que dice las cosas, ¿no? Y le voy a creer. Sí. Entonces, de alguna manera dejamos de lado este conocimiento que tiene un método, tiene una manera de crearse, de investigar, de intentar ir no solo con el estudio de la realidad, sino también trayendo conocimiento pasado a través de la teoría para poder entender lo que está pasando en la realidad social, política, económica, cultural, lo que sea. Y eso es, o sea, los científicos no son científicos solamente porque estén en un laboratorio o estén investigando, sino porque hacen uso de todo ese conocimiento previo para ver la realidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, me genera como como incomodidad cuando personas, digamos, todas las opiniones son válidas. Aquí lo creemos de verdad creemos que todas las opiniones son válidas. Es parte de nuestra Biblia. Cuando yo hablo de las vacunas o del cáncer o de la nutrición, pues no tengo idea de lo que estoy hablando, porque nunca, o sea,
sé lo que sé como persona de a pie y como ciudadano, ¿no? Y tengo ciertos conocimientos de esos temas, pero no puedo hablar con seguridad y hacer contenido sobre nutrición y decirles, les recomiendo que coman Coca-Cola con carnitas porque pues no Todo el he mundo estudiado sabe que la eso, coca ¿no? se come con carnitas. Claro, claro, pero digamos, estoy haciendo un ejemplo muy, muy drástico, pero para decir, o sea, es que creo que esto ha afectado mucho la manera en la que vemos la realidad y Sí. lo fácil que nos compramos los discursos de otras personas que vemos en el internet, ¿no? Entonces, por eso aquí lo que queremos hacer es como tener un análisis más cuidadoso que esté entre nuestro perfil y nuestro conocimiento académico o científico, entre comillas, y lo que hacemos como generadores de contenido en el Internet, ¿no? O sea, digamos, no somos académicos, pero tenemos una formación que nos permite hacer este análisis lo mejor que podamos Sí. en una, o sea, no es una investigación, no es algo científico, pero digamos, traemos estas herramientas Pero ¿qué para sería pensar algo la realidad, científico? ¿no? No, y yo creo que, o sea, justo es como de esas cosas que ahorita que te escucho, o sea, si para algo nos han educado, o sea, si para algo hemos estudiado, tú y yo, no estoy hablando en general, o sea, estoy hablando en particular de tú y yo, o sea, si para algo nuestras carreras sirvieran, es justo para hacer investigación, Ujú, ¿no? ujú. O sea, a final de cuentas no somos académicos porque no estamos adscritos a una institución, no somos investigadores sociales porque no estamos adscritos a un instituto de investigación o no tenemos como no nos dedicamos o nos enfocamos tal cual explícitamente a hacer investigación social, ¿no? De forma profesional, pero estamos capacitados para eso. O sea, eso sí creo que es importante Ujú, recalcar, ujú. sobre todo en el matiz que pones de cuál es la diferencia entre que nosotros tratemos de rescatar toda esta información y procesarla para dárselas a ustedes en forma de podcast, a la diferencia de un influencer, ¿no? Ujú, Por ujú. ejemplo, que no ha pisado un pie en la escuela y que aunque puede ser muy bueno en la comunicación, pues no tiene como esa formación profesional para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y no lo estoy diciendo en un sentido de nuestra opinión es más importante que la de ellos, sino simplemente a hacer un ejercicio de reflexión de quién consumimos información, qué información consumimos y con qué reserva la tenemos que tomar, ¿no? O sea, porque incluso tú sigues influencers, yo sigo influencers, si verán nuestros bloque anterior de Los productos digitales, ajá. eventos canónicos, se darán cuenta que mis podcasts o mis selecciones de ese tipo de contenido, la mayoría son de influencers o de artistas, ¿no? Pero creo que justo es importante dar ese pasito atrás y reconocer de dónde está viniendo ese tipo de información, ¿no? No es lo mismo escuchar opiniones médicas de Andrew Huberman que o del doctor Mike que de alguien que no es médico, ¿Cuál ¿no? era la actriz que hizo ese video que le criticaron mucho de terapias alternativas y no sé qué? Ashley Derbez, Aslyn Derbez, sí. ¿no? O sea, justo, y creo que ahí está como, ese es como el punto que quiero hacer al traer a colación todo esto, ¿no? Que no es que no sea válida la opinión de esas personas, sino que, pues justo, o sea, creo que como individuos es mucho más útil ser críticos de dónde viene la información a consumirla y pensar que eso es cierto nada más por el hecho de que es así, ¿no? Y además repetirla, ¿no? De una De que es alguien manera... famoso, pues. Claro, claro. Y además repetir esa información de una manera acrítica, ¿no? O sea, como estas cuestiones de... O sea, como creo que mucho de lo que hemos hecho aquí en los contenidos de Palma Lab, o sea, no es una intención de defender la 4T, pero digamos de pensar, o sea, cuando estamos diciendo que la 4T es autoritaria, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, no? Ujú. O sea, no es para decir que no es autoritaria, es para decir, en verdad tenemos las herramientas o, digamos, en verdad están los elementos dentro de estas teorías Sí. y dentro de la realidad para llamar esto como autoritario, ¿no? O como muchos ahora, después de las elecciones, lo que muchos analistas de los medios de comunicación, algunos son académicos, otros no tanto, pero muchos lo que están diciendo es precisamente, no, es que estamos regresando al priismo y a ese modelo de la dictadura perfecta, ¿no?
Cuando justo no. Entonces, pues, o sea, ahí hay que ponernos esas preguntas y decir, o sea, ¿qué tanto, no? O sea, ¿qué tanto estamos cambiando a eso? ¿Qué tanto estas condiciones como estas supermayorías en el Congreso, como estas propuestas de modificar a los organismos autónomos, que no de quitar, ¿no? Porque ese es como otro de los mitos que están circulando por ahí. No, es que van a quitar al INE y al INAI y a todos estos. Sí, hay una propuesta de desaparecer varios, ¿no? Pero ¿qué implica, no? O sea, ahí están las conversaciones, las discusiones también entre el mismo INAI y la próxima presidenta, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, podemos rehacer, reformar al INAI para ponerlo de otra forma diferente y que sea más funcional, tal vez, ¿no? Pero digamos, o sea, entrarles... ¿Funcional para qué, no? Porque además creo que, o sea, este tipo de contenidos como muy de la oposición de estos analistas u opinionólogos, les voy a decir más opinionólogos, creo que por un lado generan mucho miedo y generan muchísimas vistas en su canal, ¿no? O sea, que creo que están generando ahí una dinámica muy rara de generar miedo en las personas, o sea, porque yo he platicado con familiares que realmente, honestamente, tienen miedo de lo que va a pasar, ¿no? De que nos vamos a quedar sin dinero, sin trabajo, sin casa, etcétera, etcétera. Iba a decir algo muy feo. Que viene desde hace 6 años, ¿no? Sí. No 6 años, desde Sí. la primera candidatura de López Obrador, ¿no? Sí. Y como digo, o sea, López Obrador es más neoliberal que Peña Nieto, creo yo, ¿no? Entonces, pensar en que nos van a quitar nuestras casas y van a hacer Venezuela, pues, para mí es un sinsentido, para mí en lo personal, y vamos a explicar un poco por qué en estos episodios. Y también un poco como el reflexionar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto quitar un organismo autónomo es anti o neoliberal, ¿no? O sea, porque justo, digo, yo recuerdo alguna de las clases, pero justo podemos hacer como este paréntesis más largo en los siguientes episodios, pero según recuerdo, o sea, parte de la existencia o la exigencia de tener organismos autónomos viene de un compromiso internacional de distribuir aún más el poder, ¿no? O sea, de no solo dejarlo en ejecutivo, legislativo y judicial, sino también de ampliar esa gama o esa repartición de poder para generar contrapesos y tener organismos autónomos que velen por la transparencia, por las elecciones, por las comunicaciones. Y al hacerlos autónomos e independientes del gobierno central, porque eso también es importante dimensionar, o sea, es muy normal o es muy comprensible ya decir como organismo autónomo, pero ¿por qué se llaman así? ¿No? O sea, ¿son autónomos de qué? Y regresando al punto, recuerdo que, o sea, era como parte de estos compromisos internacionales de poderle entrar como al juego neoliberal internacional, el tener este tipo de organismos, ¿no? Entonces, cuando la gente dice como, es que está en contra del neoliberalismo y por eso quiere quitar los órganos autónomos, es como, para mí es un poco incongruente, ¿no? Pero justo creo que esa es como la intención de digerir como de otra forma, o poner sobre digamos, sobre la mesa otros puntos para generar conversaciones más racionales y menos emocionales. Sí, totalmente. Y pues bueno, así delineamos el cómo le vamos a entrar a este bloque. Un poco más serio, ya ven que hacemos un bloque más serio y otro más divertido. Bueno, de unos para acá. Lo serio también es divertido. No, claro, también hay que ser, y por eso digo, también nos burlamos de una manera respetuosa, ¿no? O sea, de los de otros creadores de contenido, de los opinionólogos. O sea, creo que hay que burlarse con seriedad en el sentido de no solamente me voy a burlar de cierto canal de YouTube, sino vamos a explicar por qué nos estamos burlando y cuál es el punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Sí. O sea, no solo ningunear a las personas ni la opinión de los demás, sino meternos a conversar con ellos, a dialogar con ellos a través de la elaboración de estos podcasts, ¿no? Sí, sobre todo porque si recordaran alguno de los episodios anteriores, o sea, parte de nuestra inquietud de hacer este podcast es justo tener como un punto medio entre el blanco y el negro, ¿no? Somos el gris. Sí, de hacer Nuestra información. intención es ser el gris. Sí, de hacer información. Digo, yo tengo mis sesgos, Elvia tiene sus sesgos, o sea, que creo que son muy diferentes políticamente hablando. Sí. Pero digamos aquí, o sea, es una tarea de, bueno, a ver, o sea, yo no voy a hablar tan emocionalmente de lo que pienso que está bien, ¿no? Sí. Y digo, podemos poner las emociones, no está mal, pero
para generar contenido informativo más allá de polarizante, ¿no? Y que creo que algo que me ha pasado mucho desde que entró Andrés Manuel a la presidencia es que muchas veces acabo defendiendo la administración de la 4T, no porque yo esté a favor de ella, sino porque los argumentos de las personas me parecen totalmente arbitrarios, sin fundamentos, y justo es como, o sea, mis ansias de contestar en esas discusiones tienen más que ver con una cosa de que desde mi perspectiva es un comentario que viene más de un discurso, de una narrativa, ¿no? Aunque no te gustó el término, ¿no? Pero y menos como de una reflexión personal de decir por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces justo, o sea, me da mucha risa a veces y mucha gente piensa que yo soy un pro 4T cuando no lo soy, o sea, más bien soy una persona que cuando escucho un comentario que yo considero que está muy sesgado y que tiene como un argumento débil en cuanto a lo que yo he conocido y estudiado en mi experiencia, pues me dan ganas de contestar y acabo muchas veces defendiendo a la 4T, no porque sea AMLover o 4T lover, sino porque simplemente estoy en contra de los comentarios como los están explicando, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado mucho más en este sexenio. Exactamente es el sentido, ¿no? Que no es que yo a veces esté defendiendo la 4T porque yo tengo muchas críticas a la 4T, sino que tienes críticas hacia cómo se plantean los argumentos en contra de la 4T o cómo se plantean las bases o los fundamentos o las evidencias que tienen para hacer estas críticas, ¿no? O sea, porque de repente, ¿cómo nos salimos de los chismes y de esta polarización para llegar a un análisis realmente sustantivo, ¿no? Como ciudadanos también, porque es necesario que todos entendamos eso, o sea, que todos entendamos y compartamos desde nuestros conocimientos, pocos o muchos, de la realidad, desde nuestros propios contextos económicos y sociales, de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertos temas que vamos a estar discutiendo en estos bloques. Es correcto. Es correcto. Entonces, pues ese es el cómo y los qués vamos a platicar durante estos bloques, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos. En el próximo vamos a hablar de esta cuestión un poco más general sobre los procesos y la transformación y que si el neoliberalismo y que si todo es culpa de Salinas y Calderón y Zedillo y Peña Nieto y Fox. Vamos a hablar de eso el próximo episodio, así que acompáñennos. Y por último, nada más les quería comentar que visiten nuestra tienda de Jiribilla. Está en línea. Está en la descripción del video. Y pues yo estoy con mi playera de Jiribilla. Yo estoy con mi vestido. Y él está con su vestido de Jiribilla, así que visiten la tienda. Está muy buena y nos vemos el próximo episodio. Mucho bueno. Muchas gracias. Adiós.